Esta historia no es solo un relato, es una advertencia real. Lo que vivieron Giovanni y su esposa una noche que debía ser especial, terminó convirtiéndose en una experiencia que jamás pudieron olvidar. Una carretera desierta. Un desvío inesperado. Y algo que no debería haber estado ahí. Quédate hasta el final, porque lo que encontraron después del accidente te pondrá la piel de gallina. Si te gustan las historias reales llenas de misterio y terror, no te vayas sin dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Así no te perderás lo que viene. Ahora sí, apaga la luz, ponte cómodo. Y escucha con atención. Porque esto le puede pasar a cualquiera. Hola, mi nombre es Giovanni. Trabajo como vigilante nocturno en un parque industrial a las afueras de la ciudad. No es un trabajo fácil, pero me da lo suficiente para vivir tranquilo con mi esposa. Aquella noche en particular tenía un significado especial, era nuestro aniversario de bodas. Y aunque me tocaba turno, habíamos planeado algo sencillo pero bonito para celebrarlo después de que saliera. A las 6 en punto, entregué el relevo al compañero de la mañana. Recogí mis cosas y me fui directo a casa de mi esposa. Me estaba esperando ya en la entrada, arreglada, con una sonrisa que me quitó de golpe todo el cansancio. Subió al coche, nos dimos un beso, y pusimos rumbo a la carretera vieja, la que atraviesa los campos y los montes. Era más larga, sí, pero tranquila y perfecta para charlar. Iba sonando la música suave, íbamos bromeando, riéndonos como hacía tiempo no lo hacíamos. Paramos en una gasolinera, sacamos unas fotos juntos, comimos algo en una cafetería de carretera. El cielo estaba despejado, pero el aire tenía ese frío que no molesta, solo acaricia. Ya de regreso, tomamos un desvío para ver una zona que solíamos visitar cuando éramos novios. Esa parte del camino es recta, oscura, sin postes de luz ni casas alrededor, solo monte y árboles bajos. Iba tranquilo, sin prisa, hasta que lo vi. Algo cruzó la carretera. No sé cómo describirlo. No era un animal. No era humano. Era una figura delgada, alta, como encorvada, pero se movía de una manera imposible, como si flotara a baja altura. Lo vi apenas por un segundo, pero me alcanzó para pegar un frenazo seco. El coche patinó sobre la grava suelta, y perdimos el control. El golpe no fue tan fuerte como para herirnos, pero quedamos atrapados en una zanja al borde del camino. Aún con el corazón en la garganta, salimos del coche para ver los daños. Fue entonces que lo notamos. A unos metros, había otro vehículo. Uno viejo, con las puertas abiertas, como si alguien hubiera salido corriendo. La radio del coche aún sonaba, emitiendo estática. Y cerca de allí, había marcas en el suelo. Pasos. Zancadas largas. Muy largas. Mi esposa me tomó de la mano. Yo trataba de mantener la calma, pero algo en el ambiente se sentía mal. Un silencio denso. Pesado. Como si nos estuvieran observando desde la oscuridad. Le dije que volviéramos al coche, que intentaría sacarlo de la zanja. Mientras revisaba el motor, la vi congelada, con los ojos clavados en el camino. Allí estaba otra vez. La figura, a lo lejos. Quieto, mirándonos, y sin moverse. No tenía rostro. No tenía forma clara, solo una silueta, como hecha de sombra densa. Y aún así, sabíamos que nos miraba. Entramos en pánico. Intentamos llamar a emergencias, pero no había señal. Era como si algo estuviera bloqueando todo. En medio del caos, logramos encender el coche y salir a trompicones de la zanja. No miramos atrás. No paramos hasta llegar a una estación de policía en el pueblo cercano. Lo más extraño fue lo que nos dijeron los agentes. ¿Dices que viste un coche abandonado, justo en ese tramo?
preguntó uno, mirando serio a su compañero. Ese mismo lugar, murmuró el otro. Allí encontraron a una pareja desaparecida hace 2 meses. El coche seguía encendido cuando los hallaron. Nunca nos explicaron qué pasó exactamente. Solo tomaron nota y nos aconsejaron no volver por esa carretera. Desde aquella noche, ni mi esposa ni yo hemos vuelto a ser los mismos. Ella tiene pesadillas. Yo no puedo dormir sin la luz encendida. Y cada vez que conduzco de noche, miro por el retrovisor. Porque juro que, a veces, en la distancia, esa silueta sigue ahí. Desde entonces, Giovanni no ha vuelto a tomar caminos largos. Y aunque intentan seguir con su vida, ambos saben que esa noche no terminó allí. Porque el verdadero terror no fue el accidente, ni el coche abandonado. Fue lo que siguió apareciendo en sus vidas, sin explicación. En reflejos, en sueños, en los cristales empañados del baño. A veces, hasta en las cámaras de seguridad donde Giovanni trabaja. Una figura quieta. Observando. Esperando. ¿Y tú, si alguna vez manejas de noche por un camino solitario? Si ves algo cruzarse de pronto, no frenes. No mires atrás. Y sobre todo, no te detengas. Siguiente historia, la noche del cerro. Joel fue asignado a una guardia especial con su jefe Ramiro cerca del Cerro del Muerto. Lo que parecía una simple revisión nocturna terminó con una experiencia que ninguno de los dos se atreve a contar en voz alta, hasta ahora. Me llamo Joel, tengo 34 años y trabajo desde hace 6 en una empresa de telecomunicaciones en Aguascalientes. Esa noche no me tocaba trabajar, pero mi jefe Ramiro me llamó porque hubo un fallo importante en una antena de monitoreo instalada en una zona alta cerca del Cerro del Muerto. Él mismo me pasó a buscar con su camioneta a eso de las 6:30 de la tarde. Mientras subíamos, me iba contando que desde hace semanas los sensores estaban enviando señales extrañas, cortes de energía sin razón, cámaras que grababan solo estática por minutos y reinicios sin explicación. Pensé que exageraba. Él mismo lo dijo en broma. Si se nos aparece el muerto, tú le tomas foto y yo lo invito a un café. Llegamos a una especie de caseta de monitoreo portátil, bastante precaria, justo antes de que oscureciera. Era una construcción simple, de metal, con una batería de respaldo, cámara térmica y acceso remoto. El viento allí arriba era más fuerte de lo que imaginaba, y el ambiente tenía algo que no supe explicar desde el principio. No daba miedo, pero sí una incomodidad extraña, como si no estuviéramos solos, aunque no se escuchara nada. Nos instalamos, Ramiro revisó la consola principal, mientras yo revisaba el sistema de energía. Todo parecía normal. A eso de las 10:15, una de las cámaras giró sola. ¿Moviste eso?, le pregunté. No he tocado nada, me dijo sin levantar la vista del monitor. La cámara se había enfocado hacia un punto vacío del cerro. No había nada. Solo piedras y un sendero sin uso. A las 11, la radio interna emitió un chirrido agudo. Ramiro pensó que era una interferencia, pero al revisarla, se quedó callado de repente. ¿Qué pasa?, le pregunté. Solo me mostró la pantalla. Alguien había hablado. Un susurro suave, pero claro. No debieron subir. Le repetí si era una broma o una grabación. Él negó, con los ojos clavados en la pantalla. Minutos después, la cámara térmica captó una figura humana a unos 20 metros. Parecía una mujer. No había detalles, solo el contorno rojo anaranjado en la imagen térmica. Salimos con las linternas en mano. Caminamos hasta donde indicaba la cámara. Pero allí no había nadie. Entonces encontramos otra cosa.
Un pedazo de vestido blanco, atrapado entre las piedras. Estaba limpio, como recién rasgado. Ramiro me miró y, sin decir nada, nos regresamos a la caseta. A las 2 de la madrugada, el generador principal dejó de funcionar. Nos quedamos con solo la batería portátil, y las luces parpadeaban. Fue entonces cuando la puerta de la caseta se abrió sola. No un golpe. No un empujón. Se abrió con lentitud, como si alguien estuviera entrando, despacio. Apuntamos con las linternas. No había nadie. Pero el aire dentro cambió. Un olor fuerte, rancio, como tierra mojada con algo podrido. Joel, me dijo Ramiro, bajando la voz. ¿Estás escuchando eso? Sí, una especie de lamento. Lejano, como si viniera desde la misma montaña. Intentamos cerrar la puerta, pero algo la detenía. Era como si alguien desde afuera la sujetara, sin que se viera nada. De pronto, Ramiro gritó. Algo lo empujó hacia atrás con fuerza. Cayó de espaldas. Yo lo jalé como pude, cerré la puerta de golpe y activé el seguro interno. Estuvimos en silencio por minutos. Él tenía la nariz sangrando y un arañazo largo en el brazo. No supo decir qué fue lo que lo tocó. A las 4:30, justo antes de que amaneciera, las cámaras dejaron de grabar. En la pantalla, solo se veía una figura estática parada frente a la puerta, sin rostro. No se movía. Solo estaba allí, esperando. Cuando los técnicos llegaron a las 6 de la mañana, ya no había rastro de nada. Ni la figura, ni el vestido, ni el golpe en la puerta. Pero Ramiro aún tenía la marca en el brazo. Y yo, todavía sueño con ese susurro. No debieron subir. Cuando bajamos del cerro esa mañana, nadie hablaba. Ni yo ni Ramiro. Los técnicos notaron nuestro silencio, pero no dijeron nada. Solo nos vieron raro, como si hubiéramos pasado la noche en un lugar donde no se habla, solo se sobrevive. Ya en la base, los técnicos intentaron recuperar las grabaciones. Nada. Ni una sola imagen. Todo lo que grabamos durante la madrugada estaba dañado, como si hubieran formateado los discos en tiempo real. Solo una cosa quedó intacta. El audio del susurro. Lo tienen archivado bajo un nombre en clave, y muy pocos han tenido acceso. Ramiro me lo pasó una vez en una memoria USB, jurándome que no se lo mostraría a nadie. Lo escuché en casa, a solas, una sola vez. Y te juro que desde entonces no puedo dormir con la luz apagada. El susurro es femenino. Pero no suena como una persona. Es una voz seca, rota, como si viniera de dentro de una garganta que ya no funciona. Dice: no debieron subir. Y luego algo más, un segundo fragmento que no habíamos entendido bien hasta que limpiamos el audio. Él aún duerme. ¿Quién duerme? ¿Qué significaba eso? Ramiro no volvió a ser el mismo. Poco después pidió un cambio de área. Dejó las salidas nocturnas y ya no subió más al cerro. A mí me mandaron a cubrir una zona urbana, pero hasta el día de hoy no acepto trabajos en campo abierto, y menos de noche. Una semana después de lo ocurrido, Ramiro me mandó un mensaje de voz en la madrugada. Estaba alterado. Decía que alguien tocó a la puerta de su casa a las 3 de la madrugada. Cuando se asomó por la mirilla, no había nadie. Solo una marca en el suelo. La misma huella térmica que vimos en la cámara. Dijo que volvió a oír el susurro, dentro de su casa. Y que por unos segundos, el pasillo se volvió tan frío como la cima del cerro. Después, silencio. Ramiro renunció al mes siguiente. Se fue del estado, y hasta donde sé, no volvió a trabajar en telecomunicaciones. Yo no lo culpo.
Hay cosas allá arriba que no quieren ser vistas. Y lo peor es que no necesitan aparecerse para quedarse contigo. A veces, con que las mires una sola vez, ya estás marcado. Hoy sigo trabajando. Pero si alguien me menciona el Cerro del Muerto, cambio de tema. No es miedo. Es respeto. Porque allí no hay leyenda. Hay presencia. Y yo estuve lo bastante cerca como para entender que él no ha despertado aún, pero lo hará. Siguiente historia, el kilómetro 12 de la carretera a Valparaíso, Zacatecas. Un técnico de caminos es enviado a revisar un tramo olvidado de carretera en Zacatecas. Lo que iba a ser una inspección rutinaria termina convirtiéndose en un descenso al miedo más puro, cuando descubre que en ese lugar, lo que ocurrió una vez, sigue ocurriendo cada cierto tiempo. Como si el tiempo mismo se hubiera quebrado. Mi nombre es Óscar. No soy ningún novato. Llevo años trabajando en inspección vial para la delegación de Zacatecas. Me ha tocado revisar zonas bajo lluvia, bajo derrumbes, caminos que apenas siguen siendo caminos. Pero lo que viví hace un año no se compara con nada. No fue físico. Fue otra cosa. Me enviaron a revisar un tramo viejo de la carretera que va hacia Valparaíso. El tramo está cerrado desde hace años, oficialmente por daños estructurales. Pero extraoficialmente, muchos aseguran que ahí ocurren cosas. Muertes, gente que se pierde, pero no es fácil comprobarlo porque nadie pasa por ahí desde hace tiempo. La orden decía: verificar condiciones en el kilómetro 12. Evaluar riesgo de reapertura. Parecía algo simple. Subí en la camioneta oficial con todo el equipo, tablet, dron, cámara térmica. Era un tramo olvidado, envuelto en maleza. Desde el kilómetro 9, ya no se escuchaban autos. Solo monte, aire seco y un silencio que no se siente natural. Cuando llegué al punto marcado, lo primero que noté fue el corte. El asfalto parecía abruptamente dividido, como si lo hubieran detenido a la mitad del trabajo. Un lado estaba casi nuevo, y el otro, corroído, viejo, lleno de polvo blanco, como ceniza. Dejé la camioneta y bajé con el dron. Quería hacer un reconocimiento aéreo antes de caminar. Lo encendí, levantó 1 metro, y se cayó. Sin razón. Las baterías estaban al 100. Me agaché para revisarlo y ahí fue cuando lo sentí. Un cambio en la presión del aire. No puedo explicarlo. Como si todo se hubiera puesto más denso. No frío. No caliente. Solo, pesado. Miré a los lados y no vi nada raro. Pero al darme la vuelta, vi que el parabrisas de la camioneta estaba empañado desde afuera. Como si alguien lo hubiera respirado, estando al sol. Me acerqué, y en la condensación del cristal, había una palabra escrita con un dedo. ¿Sigue? No lo escribí yo. Nadie más estaba ahí. Y no había señales de paso. Y eso fue lo peor. Porque lo hice. Seguí caminando por la curva del kilómetro 12. Y cuando pasé el límite, sentí que había cruzado a otro lugar. Todo era igual, pero algo estaba torcido. Los árboles parecían demasiado quietos. Los sonidos del monte ya no estaban. Ni grillos. Ni viento. Ni zumbidos. Como si el mundo se hubiera puesto en pausa. Fue entonces cuando vi algo en el suelo. Una mancha. Oscura. Extendida. Parecía aceite. Pero al acercarme, supe que no era eso. Era sangre seca. Y al lado, una zapatilla vieja. Como de niña. Tenía una flor rosada bordada al lado, y parecía estar ahí desde hacía años, pero sin polvo. Como si alguien la hubiese colocado hace minutos. Tragué saliva.
Di un paso atrás. Y ahí lo escuché. Un quejido. Lejano. Como de alguien que llora con la garganta cerrada. Venía del barranco. No me atreví a mirar. Retrocedí rápido. Subí a la camioneta, y cuando la encendí, la radio encendida sola, sin tocarla. Una interferencia. Luego, una voz. Una voz de niña. Susurrando. Diciendo: aquí no es el final, siempre empieza de nuevo. Apagué todo. Salí de ahí sin mirar atrás. No reporté nada. Solo dije que la vía es insegura y que no puede reabrirse. Nadie me preguntó más. Tal vez ya lo saben. Un mes después, recibí una llamada sin identificador. Respondí. Solo escuché una respiración, y luego. Ya casi toca otra vez. Desde entonces, cada año, el mismo día que fui allá, me despierto a las 3:12 de la madrugada. Siempre. Y mi celular se enciende solo, mostrando la misma ubicación, kilómetro 12. Ya no voy. Ya no duermo sin luz. Y no dejo la radio encendida. Porque allá no hay leyenda. Hay eco. Un eco que se repite como si el tiempo hubiera dejado algo atrapado. Y si pasas por ahí, aunque sea una vez, ya formas parte de la repetición. Han pasado más de 11 meses desde aquel día, y sinceramente pensé que lo había superado. Pero hace 2 semanas, mientras estaba revisando un tramo en Sombrerete, recibí un correo electrónico sin asunto, sin remitente, solo con una palabra en el cuerpo del mensaje. Falta uno. No entendí. Pensé que era spam. Lo borré. Pero esa misma noche, estando en el hotel, noté que la tele se encendió sola a las 3:12 de la madrugada. La pantalla estaba en negro, pero el sonido era como si alguien arrastrara piedras. Lento. Casi rasgando. Y al fondo, lloros. Lloros de niña. Desenchufé la televisión. Me fui al baño, me eché agua en la cara, y cuando volví al cuarto, vi lo imposible. Sobre la cama, junto a mi almohada, estaba la misma zapatilla rosada. La que vi aquel día en el kilómetro 12. No podía respirar. No podía pensar. No entendía cómo había llegado ahí. La toqué. No era una ilusión. Era real. Sucia, pero seca. Con el bordado intacto. La envolví en una toalla y la metí en una bolsa. No le dije nada a nadie. Solo regresé a Zacatecas antes de que amaneciera. Una semana después, me atreví a hablar con Mario, un ingeniero retirado que trabajó en la misma delegación hace años. Él fue quien supervisó esa carretera cuando la construyeron. Le conté todo. Se quedó en silencio. Y luego dijo: tú no fuiste el primero. Y no serás el último. Me explicó que durante la construcción, en los años 90, hubo un accidente. Un camión con trabajadores cayó por ese mismo barranco del kilómetro 12. Murieron 5 personas, pero solo recuperaron 4 cuerpos. Una de las víctimas era un padre que viajaba con su hija. La niña iba escondida en la parte trasera del camión porque no tenía con quién quedarse. El cuerpo del padre apareció. Ella no. Se decía que se perdió entre las piedras, o que los animales la arrastraron. Pero el abuelo de la niña aseguraba que ella seguía viva, que la escuchaba en sueños pidiéndole que la encontrara. 2 años después, ese hombre murió en circunstancias extrañas, quemado dentro de su propia casa, sin explicación eléctrica ni fuga alguna. Desde entonces, nadie volvió a trabajar ahí. Y lo que es peor, cada ciertos años, alguien diferente es enviado con una excusa a revisar el mismo tramo. Y todos,
regresan marcados. Uno se quitó la vida. Otro desapareció. Yo, aún estoy aquí, pero no soy el mismo. Anoche, volví a soñar con ella. Estaba sentada al borde del barranco. No hablaba. Solo me miraba con unos ojos llenos de tierra y ceniza. En sus manos, sostenía una caja pequeña de madera. En el sueño, me acerqué. Y cuando abrí la caja, adentro había algo que no puedo olvidar. Una nota, escrita con letras temblorosas. Cuando veas la tercera señal, no corras. Ya no sirve de nada. Me desperté empapado en sudor. Revisé mi celular. Y ahí estaba. Una nueva ubicación marcada en Google Maps. Kilómetro 12, 3. Eso fue anoche. Hoy, recibí un paquete por paquetería. No tiene remitente. Dentro hay otra zapatilla. Pero no es rosada. Es negra. Y más grande. Como si ella ya no fuera una niña. Y estuviera creciendo. Esperando. Siguiente historia. Si te está gustando, no olvides dejar tu like y suscribirte. Esta es la experiencia real de una vigilancia nocturna en las ruinas del antiguo asilo de la Cañada, en un pequeño pueblo del interior. Lo que debía ser una rutina más para el equipo de seguridad terminó siendo una noche que cambió para siempre la percepción de ese lugar y de lo que realmente puede permanecer después de la muerte. Me asignaron la guardia nocturna en las ruinas del antiguo asilo de la Cañada, un lugar que desde hace años lleva cerrado y abandonado, con historia de pacientes que jamás regresaron a casa. La tarea era sencilla, evitar que entraran curiosos o ladrones que intentaran robar algo. Llegué antes del anochecer con mi equipo básico, linterna, radio y cámara de vigilancia. El sitio es enorme, con pasillos largos y habitaciones vacías donde el polvo y la humedad parecen haberse apoderado de todo. Durante las primeras horas todo estuvo tranquilo. Solo el sonido de mis pasos y el viento colándose por las ventanas rotas. Pero pasada la medianoche, empecé a notar cosas que no tenían explicación lógica. Primero fueron ruidos sutiles, un golpe lejano, el arrastrar lento de algo pesado, puertas que se cerraban sin viento. Me acerqué a revisar, pero no encontré nada ni a nadie. Después, en la sala principal, capté por radio un susurro casi inaudible. Apagué el radio y escuché atentamente. Era una voz femenina, baja y entrecortada, que parecía decir: "No deben estar aquí". Me quedé congelado. La voz no parecía provenir de ninguna persona, más bien de las paredes, como un eco antiguo y desesperado. Decidí revisar las cámaras que había instalado unas semanas antes. Para mi sorpresa, la grabación mostraba imágenes distorsionadas, con interferencias repentinas. En algunas, parecía ver sombras que se movían rápido, como si alguien o algo intentara ocultarse. El momento más inquietante fue cuando subí al segundo piso, donde antes estaban las habitaciones de los pacientes. En una de las habitaciones encontré una vieja fotografía pegada en la pared. Era un grupo de personas, pacientes y empleados, pero había algo raro, uno de los rostros estaba borroso, como si hubiera sido borrado. Entonces escuché el susurro de nuevo, esta vez mucho más cerca, casi en mi oído. Él aún espera. No entendía a quién se refería, pero la sensación de una presencia detrás de mí era intensa. Mi cuerpo se tensó, y el frío que me recorrió era tan profundo que pensé que me congelaría. Sin poder soportar más, bajé rápido las escaleras y salí del asilo con el corazón acelerado. Al día siguiente, entregué el informe con todos los detalles, pero nadie pareció interesado en investigar más. Desde entonces evito esos turnos nocturnos y cuando paso cerca del asilo, prefiero no mirar hacia adentro. Sé que no era imaginación. Algo allí sigue vivo, esperando, invisible pero real. Y aunque no pueda verlo, sé que él sigue ahí,
en la cañada, dormido pero no olvidado. No dormí esa noche. Me quedé despierto, repasando cada sonido, cada imagen, cada maldita sensación. No estaba seguro de si había sido real o si el asilo simplemente tenía esa forma de meterse bajo la piel, pero algo me decía que aún no había terminado. 2 días después, el supervisor me llamó. Al parecer, otro guardia, nuevo, había aceptado cubrir un turno nocturno en el asilo. No aguantó ni 2 horas. Según el informe, lo encontraron afuera, sentado contra la verja principal, temblando y con los ojos desorbitados. No hablaba. Solo apretaba algo en la mano, una ficha metálica de paciente. Número 113. No tenemos registros de pacientes numerados, solo nombres. Cuando revisaron el lugar tras ese incidente, hallaron en la habitación 6B, cerrada desde hace años, la cama hecha, el colchón limpio, como si alguien la estuviera usando. Y sobre la mesita, una vela consumida casi por completo. Esa habitación, me enteré después, perteneció a un paciente con diagnóstico crónico de esquizofrenia paranoide. Fue internado allí durante 21 años. Se llamaba Elías Montalvo. Murió, o eso dicen, durante un apagón masivo en los años 80, cuando todos los registros se llevaron a papel y luego se perdieron. La enfermera de turno aquella noche renunció 2 días después de su muerte. Dijo que Elías no estaba muerto cuando lo dejaron en la morgue del propio asilo. Dijo que estaba esperando algo. Y eso me hizo ruido. Porque el susurro que yo oí aquella noche, repetido como una advertencia, era: él aún espera. ¿Era Elías? ¿O era algo que se alimentaba del miedo y del abandono? Pedí acceso a los antiguos planos del asilo. Me costó semanas, pero los conseguí. Lo que encontré me dejó helado. Detrás del muro norte, justo detrás de la habitación 6B, hay un pequeño espacio oculto, sellado. En los planos de 1972 figura como área de observación restringida. En los planos posteriores, desaparece por completo. Y desde entonces, todo encaja. El frío en esa zona, la distorsión en las cámaras, los susurros, el paciente 113 que no existe en papel, pero cuya ficha fue hallada en mano de un vigilante paralizado por el miedo. Intenté hablar con la administración para cerrar definitivamente ese lugar. Nadie quiso meterse. Son cosas viejas, me dijeron. Ruido, historias de gente cansada, repitieron. Pero yo sé lo que vi. Y lo que sentí. Y desde entonces, cada vez que alguien menciona el asilo, me pasa lo mismo que con el cerro, prefiero no decir nada. Porque uno puede irse de esos lugares. Pero hay presencias que no te dejan irte del todo. A veces, basta con haber estado una sola noche para cargar con ellas toda la vida. Siguiente historia. La carretera vieja de San Mateo está cerrada desde hace años, pero los vecinos juran que por las madrugadas se oyen frenos y gritos. Lo que ocurrió en la curva del kilómetro 12 nunca salió en los periódicos, pero hay una razón por la que nadie quiere volver a pasar por ahí.